Arrancamos. Listo. Bueno, entonces, pues el curso que nos corresponde ya en esta parte del segundo ciclo de este año es las generalidades de las finanzas corporativas. Vamos a ver entonces varios temitas. Voy a compartirles la pantalla para mostrarles el módulo. ¿Listo? Me avisan cuando ya todas tengan la pantalla. ¿Sí están Ya, viendo profe. mi pantalla? Sí, señor, Listo. ya. Bueno, entonces, en estas generalidades de las finanzas corporativas, les comento que esto es una materia sumamente teórica. Ustedes me imagino que ya vieron lo que corresponde a bolsa de valores, lo que corresponde a mercados de valores. Entonces, esto es una puntada adicional a ese tipo de actividades de las finanzas corporativas. ¿Listo? Si de pronto no tenemos esos preconceptos, pues no se preocupen porque vamos a ampliar en ellos en este módulo, pues. Vamos a encontrar por acá la tabla de los temas que vamos a ver. Vamos a encontrar la nueva dirección administrativa y financiera. Y antes de empezar, este módulo está guiado más a cómo nosotros desde la contabilidad podemos ayudar a la parte administrativa a mejorar sus procesos financieros. Pero para poder hacer eso, pues nosotros tenemos que conocer las finanzas en general. O sea, nosotros tenemos que conocer qué son los créditos, cómo se hacen, cómo se realizan las inversiones en las bolsas de valores, cuál es el costo de oportunidad, qué es lo que le facilita a los clientes en el momento de hacer inversiones, de adquirir activos o no, de generación de acciones o no, del valor circundante, del pago de honorarios. Vamos a hablar pues como un poquito de esos temas. Entonces aquí rápidamente les muestro, dice la nueva dirección financiera, vamos a tener una relación de conceptos generales, vamos a ver elementos de la gestión circundante, las decisiones de inversión, medidas del valor económico y pues el propósito o el objetivo general es desarrollar competencias y destrezas para la elaboración, interpretación, análisis y evaluación de la información financiera. Entonces, yo creo que a este nivel que ya están las tres, pues ustedes ya saben hacer los estados financieros, ya saben cómo se generan los costos y gastos, cómo se contabiliza y quizás este módulo nos va a llevar más a interpretar esos estados financieros, que es lo que tiene como objetivo este módulo. ¿Listo? Vamos adicionalmente, les voy a mostrar acá el PPA. Todo esto que les estoy mostrando ya está en la plataforma, en el módulo, en la parte de los módulos. También ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces vamos a tener estos ejes temáticos de la dirección financiera tradicional a la nueva dirección, el compromiso del factor clave, la dirección financiera como creadora de valor, políticas de la gestión del cliente, los términos de ventas, el instrumento de cobro, y esto es importante que lo veamos, sobre todo desde el punto de vista público. Vamos a ver unos temitas de cómo se hacen los cobros, por ejemplo, el cobro persuasivo, el cobro coactivo y todos los demás cobros que como contadores no nos corresponden, sino que le corresponde a un abogado, pero que nosotros necesitamos conocer. Análisis de la viabilidad y el límite de los riesgos, los flujos de tesorería y las tasas de cambio, proyectos de inversión y fuentes de financiamiento. Eso es más o menos los temas que vamos a abordar. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? No. ¿Ninguna? Listo. Bueno, como todo es virtual, la idea es que entonces ustedes me firmen la concertación de manera virtual y entre las tres escojan una representante, que sí es necesario tenerla porque de la dirección las van a llamar para decirles, pues como darles unas indicaciones generales.
Entonces, no sé cuál de las tres quisiera ser la representante del grupo. A dedocracia. Listo, entonces, Marixa, muchas gracias por tu colaboración en esa parte. Que la vi muy animada, entonces yo Se la dije, ganó. quiere ser Marixa, entonces. Listo, entonces, en esa parte, la idea es que, obvio, las tres firmen en la concertación, pero Marixa va a quedar entonces como representante del grupo. Bueno. Pues el módulo está dividido de la siguiente manera para la calificación. Vamos a tener un primer parcial de 25%, va a ser sobre la primera unidad y se va a realizar el 29 de abril por la plataforma. Entonces yo en su momento pues les habilitaré la plataforma para que ustedes entren y realicen el parcial. El segundo parcial se va a realizar también de la unidad 2 y será para el 20 de mayo. Para el 20 de mayo. Vamos a tener una parte de seguimiento y es primero una exposición vía Zoom, que son los instrumentos financieros. Entonces, la idea es que ustedes preparen, ya ahorita les digo cuándo, creo que es dentro de 8 días, si no estoy mal, que preparen una exposición sobre este tema de qué son los instrumentos financieros, una exposición muy cortica y la vamos a hacer por acá, pues, vía Zoom. Un taller que voy a subir a la plataforma que habla sobre qué es el riesgo y cómo se miden en los países y las empresas. Este también será calificable. Vamos a tener una lectura de un escrito en El Espectador que salió la semana pasada. La idea es que ustedes, yo se las voy a compartir desde ya en la plataforma y ustedes hagan un ensayo corto sobre esa lectura. Esa lectura habla sobre todo lo que está pasando a nivel económico y financiero con pues, el tema de la pandemia y el COVID-19. Y por último, en el seguimiento vamos a tener un taller de consulta que es y cómo se realiza el corretaje en las bolsas de valores. Que ese también va a ser un taller en la plataforma. Vamos a finalizar con un parcial que tiene un valor del 20% sobre las unidades 3 y 4, que será el último día pues, de clase, que es el 3 de junio. ¿Listo? Bueno, como recomendaciones generales, se va a empezar la clase máximo a las 6:40 y vamos a hacer 3 bloques. Eso es lo que nos han recomendado desde la parte de coordinación. Entonces vamos a hacer 3 bloques de 40 minutos. Ustedes saben que Zoom pues bloquea la clase en 40 minutos. Entonces vamos a dar, cuando se bloquee la clase, damos inmediatamente unos 10 a 15 minutos para que vuelvan y se conecten con el mismo link a la clase. Hacemos otro bloque de 40 minutos, volvemos a otros 15 minutos de descanso y por último un tercer bloque de 40 minutos. ¿Listo? Y ahí pues ya terminaríamos la clase. Pues datos generales, pues mantener el micrófono apagado. Si ustedes conocen la herramienta de alzar la mano en Zoom, si no la conocen ahorita ya les muestro cómo funciona, por si quieren hacer algún aporte o apreciación. Aunque nosotros pues la ventaja es que solo somos 3, entonces va a ser mucho más cómodo poder hacer la clase. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿No les parece? ¿Sí les parece? Cuéntenme ustedes. ¿Todo está bien? ¿Las tengo aquí? Y profe, está bien. Y Listo. profe, está bien. Perfecto. Bueno, entonces, por último, yo me imagino que ustedes deben saber cómo firmar en PDF. Entonces, la idea es que firmemos, pues acá esta parte, utilizando el plumón de la herramienta de Acrobat. Entonces, diseñan una firma y la pueden colocar al lado de acá. Listo, para que me la envíen. Yo se las voy a enviar a sus correos, me la remiten firmada y se la reenvío a la segunda y así, para que nos quede pues todo el documento firmado y listo. Bueno.
Bueno, sí. Bueno. Vamos a mirar un poquito de la plataforma. Les voy a pedir un grandísimo favor. Nos solicitan de dirección que participemos en los foros, que es como un método de seguimiento a todo el proceso académico. Entonces, pues acá van a tener todos mis datos, mi celular, pues en horario de oficina o en las clases. Me pueden contactar también a través del correo electrónico. Y aquí más o menos lo que les venía contando sobre las evaluaciones. Entonces ustedes acá van a ver que la exposición es para dentro de 8 días, que tiene un peso porcentual del 5%. El parcial que se va a hacer será para dentro de 15 y así sucesivamente. Aquí van a estar las fechas de inicio y fechas de final para que la tengan bien presente, porque si se pasan esas fechas, entonces pues ya no se los voy a poder calificar. ¿Listo? Adicional a eso, acá en la parte de recursos de aprendizaje, en recursos de aprendizaje van a poder entrar y van a encontrar el PPA, los formatos y todos los usos de libros si es que necesitan para la consulta. ¿Listo? Y estos son los foros que yo les comentaba. Entonces, si ustedes me pueden regalar una presentación corta en el foro, ingresan acá y en la parte de acá abajo y hacen su participación. Y también pues cualquier consulta que tengan la pueden hacer en el foro de consultas. Y yo pues obviamente pues voy a hacer todo lo posible para responder. Si de pronto se les pierden las clases, acá están pues los horarios y los links. Y pues también tengo un programador acá para que ustedes puedan acceder a la clase semanal. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes, preguntas? No, profe. ¿No? Bueno, listo. Entonces, después de esto, vamos a dar inicio con la clase. Bueno, la nueva dirección financiera. Para todos es sabido que cuando se hace un negocio, cuando se empieza una empresa, es indispensable tener metodologías de dirección. Muchas veces, y la mayoría de los colombianos tienen negocios pequeños, y en esos negocios pequeños, pues se ve la triste noticia de que muchos de ellos quiebran prontamente porque no tienen una estrategia de dirección adecuada. Casi siempre en las diferentes empresas se vive del día a día. Entonces, en alguna oportunidad llevé una contabilidad de una empresa de computadores y ellos vivían al día a día, a lo que llegara hoy. Entonces decidí vender un computador hoy y me fue bien porque tengo 2 millones de pesos en mi bolsillo. Y luego tenían la dificultad de no poder pagar a los proveedores o no poder pagar las diferentes deudas que se tenían como el arrendamiento y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no había una dirección de los procesos administrativos. Simplemente se pensaba que porque tenían efectivo, ese efectivo les iba a ayudar a hacer la empresa más rentable o más ágil. Pero realmente no. Realmente las empresas cuando no tienen una dirección financiera adecuada, pues tienden a irse a la quiebra. Antes de empezar con ese proceso de la dirección, es importante tener en cuenta cuáles son los tipos de mercados a los que estamos enfrentados nosotros. Esos mercados existen en todos los niveles. O sea, tú puedes vender hortalizas, frutas o verduras, tú puedes vender computadores, tú puedes vender apartamentos, tú puedes tener la empresa de servicios, pero cualquier tipo de empresa, en últimas, tiene que ver con alguno de estos mercados. Y cuando yo entiendo en qué mercado estoy, entiendo cómo puedo invertir. Si yo no sé en qué mercado me encuentro, entonces no puedo invertir de manera adecuada. El primero de esos mercados es el mercado físico. Ese mercado físico habla de objetos, de lo que yo pueda vender. Un ejemplo
de un mercado físico o qué se les viene a ustedes a la cabeza por un mercado físico de objetos? Verduras. Muy bien, verduras. ¿Qué otra cosa? Insumos. Hay insumos, pero mercado físico también es una papelería, por ejemplo. O el mercado físico también puede ser la venta de apartamentos o Un casas. almacén. Un almacén cualquiera, ¿sí? Ujú. Entonces, si nosotros vemos, todas las empresas, en últimas, tienen un mercado físico. Todas están inmersas en el mercado físico. Supongamos servicios de salud. Entonces uno dice, pero es que es un servicio, no es físico. Pero cuando nosotros entendemos que lo físico no corresponde solamente a lo palpable, sino a lo que yo puedo obtener de persona a persona, entonces encontramos que ser odontólogo es un servicio físico, porque requiere que yo vaya a un consultorio, me hagan un tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, todas las empresas están inmersas en el tipo de mercado físico. Y también existen en ese tipo de mercado los instrumentos financieros. ¿Qué entienden ustedes por instrumentos financieros? Es algo con lo que se puede negociar. Ajá. ¿Qué más? A mí no se me ocurre nada, profe. Pues tengo Nada. como muchos vacíos con respecto a eso. Muy bien, muy bien. ¿Y Jennifer qué dice? Tampoco. Listo. Entonces, vamos a ver con detenimiento qué es el mercado financiero, qué son instrumentos financieros. Un instrumento financiero, como decía Marixa, es algo que yo puedo vender, ¿sí? Es algo que yo puedo entregar y que me paguen por él. Eso es un instrumento financiero. Pero no podemos confundirlo con que yo compré un computador y me dieron plata y entonces tengo un instrumento financiero con eso. No. ¿Por qué? Porque los instrumentos financieros constan de dos partes. La primera es que sea transable, o sea, que yo pueda vender entre dos partes. Y la segunda, que me dé un título de posesión. Si yo no tengo esas dos características, no tengo un instrumento financiero. Entonces podemos verlo fácilmente acá cuando hablamos de los bonos. ¿Quién sabe qué es un bono? Bono, pues yo lo relaciono como cuando uno le dan un bono de algún centro comercial, que es efectivo, pero no es dinero como tal. Y yo lo puedo cambiar en algo. Ok. Bueno, ese bono realmente no hace parte de los instrumentos financieros. Es un método que, no sé, crearon las diferentes empresas para que pudiesen comprar lo que quisieran en forma de regalo, ¿sí? Como una tarjeta de crédito o una tarjetica que se le carga plata. Pero realmente en los instrumentos financieros se habla de bonos cuando se emiten en las bolsas de valores o cuando una entidad pública emite un bono en las bolsas de valores. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado necesita financiarse y si necesita dinero, debe conseguir inversionistas. Pero el Estado no puede generar inversiones o no puede vender sus elementos públicos. Entonces genera un bono. Antes de continuar con el bono, voy a pasarme a las acciones para que lo entendamos mejor. Supongamos que ustedes tienen una empresa y esa empresa requiere una expansión, pero ustedes
Se unieron las tres, hicieron una empresa de contadores y están atendiendo exclusivamente desde Armenia. Pero ustedes quieren abrir 4 sedes, una en Medellín, otra en Bogotá y otra en Barranquilla. ¿Y para eso qué requieren? ¿Qué se necesita para poder abrir esas sedes? Más personal. Personal, sí. Pero ¿qué otra cosa muy fundamental? Inversión. Plata. Claro, porque si usted se va a ir para Barranquilla, requiere pagar arriendo o pagar personal que vaya a hacer las operaciones. Y resulta que ustedes no lo tienen. Ustedes no tienen la posibilidad de generar ese capital. Entonces, ustedes pueden coger su empresa y generar acciones, que son estas de acá. ¿Y qué son las acciones? Las acciones es que usted genera un título valor que le da propiedad al comprador. Y ahí es donde se cumple lo que hablábamos ahorita de instrumentos financieros. ¿Le da qué, profe? Le da propiedad al comprador. Entonces, como ustedes ya saben qué es una acción, pues por todo lo que hemos visto en contabilidad, ¿qué tipo de beneficio recibe una persona que compra una acción? Utilidad. Las utilidades, exactamente. Algunas acciones, que lo vamos a ver más adelante, algunas acciones dan la posibilidad de votar o también dan la posibilidad de posesión sobre algún activo de la empresa. Entonces hay acciones que dicen, no le vamos a dar utilidad, pero sí le vamos a dar el 7% de la propiedad que está ubicada en X lugar. Entonces usted se vuelve accionista, pero con propiedad. ¿Listo? Ahora volvamos a los bonos. Ustedes son el SENA y el SENA necesita dinero. ¿Cómo puede el SENA conseguir inversión? Con las empresas. Pero recordamos que el SENA es público. Entonces las empresas no pueden invertir en algo que es público. Con el gobierno. Podría ser un mecanismo con el Estado, pero normalmente y en el ejemplo, al SENA le entregaron 3.8 billones de pesos anuales y no le van a entregar nada más. Entonces, ¿qué otra posibilidad habría? Profe, con recursos o no, ¿qué? Con recursos a través de bonos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hacen los bonos? Yo, SENA, emito un papel donde le digo a usted, inversionista, que le voy a pagar lo que usted me invierta o el valor de ese bono en 5 años, más una tasa de interés. Entonces, ¿qué hace el inversionista? Me paga, no sé, 5 millones de pesos a una tasa de interés del 10% anual y en 5 años yo le reintegro como SENA los 5 millones más los intereses de los 5 años. Le di la propiedad de los intereses, pero en ningún momento esa persona que adquirió el bono puede hacer parte o decir que el SENA es suyo. ¿Por qué? Porque las entidades públicas no se pueden vender o no se le pueden dar acciones, que es muy diferente a lo que hablábamos ahorita. Cuando usted, una empresa vende acciones, vende propiedad de su empresa. Y ahorita más adelante va a quedar mucho más claro. Pero si vemos a una persona, perdón, pero sí encontramos que el SENA vende bonos, lo que está haciendo es vender los intereses de esos bonos que está expidiendo. ¿Listo? Y en esa forma, en ese orden de ideas, entonces, es importante tener claro la diferencia entre estas dos cosas. ¿Por qué? Porque usted como persona natural o como empresario puede invertir en acciones o invertir en bonos.
y cada una tiene las características diferentes y eso es lo que nos va a permitir es entender cómo nos va a beneficiar para nuestro negocio. ¿Listo? ¿Eso quedó claro? Seguimos. ¿Listo? Bueno, ahorita más adelante vamos a ver 2 videitos y esos 2 videos nos van a ayudar mucho a entender esta parte. El otro tipo de mercado es el mercado de contado. El famoso que usted cuenta y yo cuento. Esos son los 2 contados. Y es que normalmente nosotros ofrecemos una cosa por un determinado valor y hay alguien que está dispuesto a pagarlo y lo paga. Yo quiero un celular, el celular cuesta X valor, entonces yo simplemente lo pago. Pero parecerá curioso, pero dentro de este mismo mercado de contado también aplica el crédito. Cuando las empresas deciden dar créditos a las personas. Una empresa muy famosa que vende a crédito, ¿cuál sería? Yo creo que el 80%. Flamingo. Flamingo. El 80% de Armenia está endeudada con Flamingo. Flamingo hace parte del mercado físico, que era el que hablábamos ahorita. ¿Por qué? Porque vende cosas físicas. Pero también hace parte del mercado del contado. ¿Por qué? Porque aunque suena paradójico, ese tipo de financiación del crédito hace parte del contado, porque en últimas voy a recibir un dinero por algo que yo vendí más una tasa de interés. Entonces, casi todos los negocios también están ubicados en la parte del mercado de contado. Está el siguiente, que es el mercado por ubicación. Entonces, ustedes conocen que hay mercados internacionales, hay mercados nacionales, regionales y locales. Estos mercados por ubicación nos van a ayudar muchísimo a entender la parte de la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque hay bolsas de valores nacionales, regionales e internacionales. Entonces, uno puede llegar a ubicarse en ese mercado cuando las empresas deciden hacer inversiones de ese tipo. ¿Alguna de ustedes tiene un crédito? No. No, pues tarjeta de crédito de pronto, ¿qué? Tarjeta de crédito, Sí. ninguno está pagando la casa. No, una tarjeta de crédito. Bueno. Ustedes hacen parte del mercado hipotecario. Desde que ustedes tengan un crédito, sea por tarjeta de crédito o cualquier tipo de crédito, hacemos entonces parte de ese mercado. Y ese mercado es muy especial porque suelen trabajar con nuestra plata para beneficio de ellos. Ahorita más adelante vamos a ver un poco más de esa parte. Entonces, en esto hablamos de los créditos hipotecarios. Saben que es una hipoteca, ¿no? Eso lo tenemos claro. Si saben que sí, me hacen con una manito, ¿ok? Para que no tengan que abrir el micrófono cada vez que les pregunte si quieren. ¿Dónde está la manito, profe? Ok, espérame, ya les dejo de compartir un segundo y les muestro acá. La manito, ustedes ven uno que dice reacciones. Un muñequito. ¿Sí? En esas reacciones está la manito así o como unas palmitas. Ahí también, si quieren participar, pues pueden colocar esa manito y yo ya las identifico. ¿Qué tipo son las palmitas o la manito? Cualquiera de las dos. ¿Listo? Es que me siento como hablando solo porque es difícil dar clase así. Bueno, vamos a compartir otra vez la pantalla y seguimos acá. Bueno, entonces, los créditos hipotecarios, pues como sabemos, tienen que ver con una hipoteca que se establece a través de notaría y esa hipoteca lo que hace es darle la posesión a la persona. Digamos que yo compré un apartamento y ese apartamento está a mi nombre, pero
no soy completamente el dueño de ese apartamento, sino que el banco que me prestó el dinero es el que tiene la posesión parcial. Hasta que yo no deshipoteque, no puedo tener la posesión total del bien. Crédito de libre inversión, los créditos de vehículo, por ejemplo, que estos créditos de vehículo son muy similares a los créditos de libre inversión, perdón, de hipotecarios, porque el carro queda pignorado. Ya es una figura diferente, pero queda pignorado al banco. Compra de cartera o los créditos a las tarjetas de crédito. Y aquí entramos un poquito al mercado de capitales, que es el mercado que más nos interesa a nosotros con respecto al módulo que vamos a ver. En este mercado de capitales es donde se transan los diferentes instrumentos financieros. Yo les hablé de dos, hay muchos instrumentos financieros, pero pues realmente nos interesa solo esos dos que corresponden a las acciones y a los bonos. ¿Listo? Pero si usted puede, si se puede transar o no, por ejemplo, créditos hipotecarios, sí. Un banco puede transar créditos hipotecarios. O un banco, si quisiera, podría llegar a transar créditos de vehículos. Y eso también se puede vender en la bolsa de valores. Pero lo que más se vende en la bolsa de valores es la parte de las acciones y los bonos del Estado. En esta parte del mercado de capitales vamos a encontrar tres tipos de submercados, llamémoslo así, que sería el mercado primario, que es este, el mercado secundario y el mercado privado. ¿Sí? El mercado primario corresponde a esa primera vez cuando la empresa decide generar acciones. En ese primer momento donde se lanzan a expandir su empresa y a vender porque necesitan invertir. Entonces, esa primera salida de acciones o esa primera vez que las entidades generan bonos, es cuando ese mercado se llama mercado primario. El mercado secundario es cuando ya se empiezan a transar. ¿Y transar es qué? Es que yo decidí comprar en Ecopetrol unas acciones que salieron creo que Ecopetrol sacó acciones como en el 2002. Y esas acciones fue por primera vez, allí era mercado primario. Pero yo en el 2006 decidí venderlas. Entonces se la vendí a otra persona y esa transacción de segunda mano se llama mercado secundario. Y esa acción puede pasar N cantidad de veces a través de diferentes personas en el mercado. Todas esas N cantidad de veces serán el mercado secundario. Y por último tenemos el mercado privado. Y ese mercado privado es cuando se hace una transacción directamente entre dos personas. En la bolsa de valores hay millones de personas dispuestas a comprar. Tú sacas las acciones y cualquier persona, X o Y, puede comprarlas. En el mercado primario, en el mercado privado, lo que yo hago es generar las acciones, pero se las muestro a cierta cantidad de personas, a ciertos inversionistas a los cuales yo estoy interesado que hagan parte de mi organización. Entonces yo los saco y genero exclusivamente esas acciones para ellos. O también en ese mercado privado entran los préstamos bancarios. Entonces les hablaba ahorita que yo podría transar préstamos hipotecarios. Sí, pero entonces esos préstamos hipotecarios solo se pueden vender entre bancos. Entonces es posible que el Banco de Bogotá, por iliquidez, necesite vender sus préstamos hipotecarios y los transa con el Banco de Bogotá o con el Banco Popular o etcétera. Cualquiera de esos bancos. Bueno, entonces, antes de continuar, vamos a ver un video que corresponde a qué es la bolsa de valores. ¿Listo?
Disculpen un segundo. Perdón, esa no es. Ese no es el link. Este sí es el link. ¿La estamos viendo? Sí, señor, pero ¿Sí? no se escucha nada. ¿No se escucha nada? Ah, ok. ¿Ahí se escucha? No, señor. Regáleme un segundo, yo miro acá una cosa. No se escucha, profe. ¿Cuál es la mejor manera de poner a trabajar mis ahorros en medio de la crisis financiera que se está desarrollando? La respuesta, con una idea de inversión creativa. Inscríbete en el curso online gratuito llamado Tecnoregalías. En él aprenderás una nueva idea de inversión basada en un gran invento tecnológico. Además, conocerás cuál es el acontecimiento. Buenas amigos, bienvenidos a este nuevo canal donde os voy a intentar explicar de una forma muy clara y concisa qué es la bolsa, cómo funciona y cómo conseguir rentabilidad a través de ella. Pero primero empecemos por el principio. Vamos a entender qué es la bolsa mediante un ejemplo muy sencillo. Pepe tiene una ferretería en Albacete llamada Arreglatodo SL, que vende muchos artículos, martillos, clavos, tornillos. Todo el mundo en Albacete conoce la ferretería de Pepe y le va a comprar lo que necesita para hacer sus tareas de bricolaje. Un buen día, Pepe piensa que si le va tan bien con su ferretería en Albacete, sería una idea estupenda el montar un nuevo local al otro lado de la ciudad y así aumentar sus ganancias. Pues dicho y hecho, con mucho esfuerzo y con los ahorros que había acumulado en estos años, montó su segundo local. La marca Arreglatodo SL era conocido en todo Albacete y los beneficios de la familia se habían duplicado. Pepe era una persona muy ambiciosa y quería seguir expandiendo su negocio. Había viajado un par de veces a Madrid y creía que montar una ferretería en la capital sería el negocio definitivo para lanzarse al estrellato. Pero se dio cuenta que los precios de los alquileres en Madrid no eran iguales que en Albacete y que ya se gastó todo lo ahorrado en montar su segundo local. Justo cuando Pepe iba a tirar la toalla y abandonar su idea de seguir expandiendo sus tiendas, conocí a Luis. Luis era un joven madrileño del barrio de Salamanca que provenía de una familia con gran poder adquisitivo.
Pepe le contó su propuesta a Luis de montar una tercera tienda en Madrid y a Luis le encantó la idea. Como Luis provenía de una buena familia, asumió todos los costes de montar la tercera tienda, a cambio de entrar a formar parte de la empresa de Pepe con 1/3 de participación. Es decir, hasta ese momento Pepe era el propietario al 100% de Arreglatodo SL y después del trato con Luis, Pepe tendría en su propiedad el 66,6% y Luis el 33,3%. Ambos estaban encantados con el trato y lo mejor fue la acogida del público madrileño de Arreglatodo SL. Poco a poco, mediante el boca a boca, la gente de todos los barrios de la capital se desplazaban hasta el céntrico barrio de Salamanca para visitar la conocida ferretería. Un buen día, cuando Pepe y Luis estaban tomando a Relaxing Cup of Café con Leche en Plaza Mayor, se les ocurrió la brillante idea de ampliar las tiendas a los distintos barrios de Madrid. Crear 5 nuevas tiendas, en Moncloa, Carabanchel, Plaza Castillas, Canillejas, pero solo había un pequeño problema. La inversión necesaria para montar esas tiendas era de 600.000 euros, y ni con los ahorros de los dos podían hacer frente a esa inversión. Fue entonces cuando a Luis se le ocurrió una idea. Harían partícipes a todos los madrileños que quisieran de formar parte de Arreglatodo SL, aportando sus ahorros para conseguir el presupuesto necesario para crear los nuevos locales. Luis y Pepe decidieron crear 6.000 participaciones de su empresa, que venderían a un precio inicial de 100 euros cada una. Cada una de estas participaciones es lo que actualmente conocemos como acciones. Estas participaciones las vendían tanto en sus locales de Albacete y Madrid como en la Plaza Mayor, lugar donde la noticia fue volando como la pólvora y cada día venían más personas a comprar las participaciones de Arreglatodo SL. Sabían que era el negocio definitivo y que Leroy Merlin a su lado eran unos meros aficionados. Un día Sebastián, obrero de la construcción que solía acudir a esta ferretería, quiso comprar una participación, pero justo acaban de vender la última. Sebastián se fue decepcionado a su casa por haber llegado tarde a esta oportunidad. Pero por otro lado, Luis y Pepe estaban celebrando que las 6.000 participaciones que pusieron a la venta se habían vendido en su totalidad. Noticia fenomenal para ambos socios que empezaron con sus planes para montar los 5 nuevos locales. Pero recordad una cosa, antes dijimos que la empresa Arreglatodo SL era propiedad a un 66,6% de Pepe y a un 33,3% de Luis. Pero ahora la cosa había cambiado, ya que habían entrado a formar parte de la misma 6.000 nuevos pequeños ahorradores. Ahora, el 50% de la empresa era propiedad de Pepe y Luis. Pepe contaría con un 33,3% y Luis con un 16,7%. Y el otro 50% de la propiedad era de los 6.000 nuevos ahorradores, cada uno de ellos con un 0,0083% de participación. 2 meses después, tal era la expectación que muchos de los pequeños ahorradores que se quedaron con las ganas de comprar su participación en la empresa, tras el éxito de la apertura de los nuevos locales, no pudieron dejar escapar la oportunidad y querían formar parte de la misma. Pero había un problema. Las 6.000 participaciones eran las que eran, no había más, por lo que si querían comprar una participación, debían comprársela a otra persona que ya la tuviera en su poder. Nuestro amigo Sebastián, que como os acordaréis se quedó sin poder comprar su participación, acudió un día a la Plaza Mayor y se encontró con Warren. Warren era un buscavidas estadounidense que se encontraba viajando por España y que le pareció buena idea comprar 5 participaciones de Arreglatodo SL. Warren le dijo que tenía intención de irse de España y que ya no le interesaban tener estas participaciones y que sin problema le vendía cada una por 120 euros. Sebastián, sorprendido, le dijo que ¿cómo 120 euros si las participaciones valían a 100 euros? A lo que Warren le contestó que las participaciones valen lo que estén dispuestos a pagar por ellas. Sebastián, que tenía claro que esta vez no le iba a escapar, decidió aceptar el trato y pagar a Warren 120 euros por la participación. Warren, que vendió sin problemas el resto de sus participaciones, sacándose un beneficio de un 20% en apenas 2 meses, se fue de camino a Alemania en busca de nuevos negocios. Vaya con el Tito Warren, creo que será alguien grande en esta vida.
Esta operación que hicieron Sebastián y Warren fue cada vez más común entre los madrileños, que se citaban los sábados por la mañana en la Plaza Mayor para comprar y vender sus participaciones de Regla Todo SL. Sería un símil de lo que hoy en día sería la bolsa. Con el gran éxito de la apertura de locales, el precio de las participaciones empezaron a incrementarse, ya que había mucha más gente que quería comprar participaciones que la que quería venderla. De esta manera, cada sábado los vendedores pedían 10 euros más por su participación para venderla, y lo mejor de todo es que no tenían problema para venderla, 150 euros, 160, 190... Pero llegó el 25 de junio. Ese día, todos los vendedores pedían 200 euros por sus participaciones. Pero no había ningún comprador dispuesto a pagar ese precio. No sabían qué ocurría, si hasta entonces se vendía fácilmente. Pero ese día nadie quería pagar 200 euros por la participación. Hasta que un comprador dijo que por 190 euros lo compraría y a regañadientes se finalizara la operación. Al ver esto, otro vendedor decidió hacer lo mismo y rebajar 10 euros, pero su comprador le dijo que no, que 190 euros seguía siendo caro, pero que por 180 euros cerraban el trato de inmediato. El vendedor, presa de la nueva situación que se encontraba y que el resto de vendedores estaban rebajando sus precios, decidió cerrar el trato. Pues bien, espero que haya quedado claro con este ejemplo cómo funciona la bolsa y qué son las acciones, que diferentes personas compran y venden a un determinado precio, que no es ni más ni menos que el precio en que un determinado momento un vendedor decide vender y un comprador comprar. Como habéis podido entender, en el ejemplo, la bolsa es algo más coloquial y entendible de lo que se hace ver de ella en los medios. Y aunque en la actualidad hay multitud de factores que pueden hacer que las acciones eleven o disminuyan su precio, en este canal vamos a ir identificando todos esos factores. Profe, no lo escuchamos. No la escuchamos, profe. Profe, no ve. Profe, no lo escuchamos. No lo escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Ya, pues. Listo. ¿Sí escucharon todo el video? Sí, señor. Ok, ¿qué tal les pareció? Allá aclaran más lo de la bolsa A y lo veces, de las compras. a veces parece muy complicado, pero la realidad es que la bolsa es más sencilla de lo que parece. La bolsa termina siendo un vende y compra de las acciones. Y reflexionaba yo sobre la situación que estamos presentando con el coronavirus y todo lo demás. Y nosotros terminamos basando la economía, aún de nuestros hogares, en papeles. Papeles que no son físicos. Todas las bolsas, todo lo que hemos hablado y lo que él habló allí, hablaba de acciones, pero las acciones ni siquiera hoy en día se generan físicamente. Las acciones hoy se generan a través de encriptaciones en computadores y tú tienes en tu correo o en tu laptop o en tu celular la encriptación con la acción. Entonces, nosotros basamos toda nuestra economía en las bolsas de valores, que termina siendo simplemente una transacción de venta y compra. Y cómo yo veo que varía el precio de la acción, o por qué me toca comprarla más cara, o por qué es más económica. Pues hay muchísimos factores, y de eso vamos a hablar en la siguiente clase. Pero en lo general es por el mercado. Es como en este momento, no sé si ustedes saben cuánto vale una libra de arroz, pero seguramente no va a valer lo mismo que lo que costaba 2 o 3 meses atrás. ¿Y por qué cambió? Pues por todas las circunstancias que se está suscitando. Asimismo, cambia la bolsa de valores.
Hoy una acción de Ecopetrol puede costar 1.000 pesos, pero mañana, porque Ecopetrol anuncia que tiene un pozo nuevo de petróleo que le va a durar hasta muchos años, 200, bueno, no sé cuántos años, ese anuncio hace que la empresa sea más rentable. Y en últimas, yo como inversionista no voy a vender una acción que me costó 1.000 pesos en los mismos 1.000 pesos. Yo prefiero más bien venderla en un valor mucho más alto. Entonces es por eso que las acciones cambian de valor. Ahora, a la inversa, si una empresa como Ecopetrol anuncia que se está quedando sin petróleo y que no va a poder refinar gasolina, eso hace que haya incertidumbre. Y la incertidumbre hace que si yo compré una acción que valía 1.000 pesos, mañana la tenga que vender en 900 o 800 pesos porque no voy a poder tener rentabilidad suficiente. Eso, en pocas palabras, es la bolsa de valores. Ahora vamos a ver un corto video de 6 minuticos que es de la Universidad del Quindío sobre la bolsa de valores y vamos al break. ¿Listo? Que todos los colombianos podamos acceder a la bolsa de valores, queremos explicarles cómo funciona y para qué sirve. ¿Cómo opera? Las empresas colombianas necesitan crecer cada día para atender al público que compra sus productos y servicios en Colombia y fuera del país. Necesitan modernizar su maquinaria, acceder a tecnologías avanzadas, aumentar su producción, lanzar nuevos productos, hacer investigación, exportar y otras actividades. Pero para esto necesita mucho dinero. Por otro lado están los inversionistas. Usted, yo, cualquiera. Somos personas que con esfuerzo y disciplina hemos decidido hacer un ahorro para asegurar nuestro futuro. Reconocemos en nuestros empresarios el conocimiento y la capacidad de hacer las cosas bien y quisiéramos que nos invitaran a ser parte de sus negocios. Pero ¿cómo podrían esos gigantes fijarse en pequeños inversionistas? ¿Y cómo podrían esos pequeños inversionistas hacerse socios de semejantes empresas? La Bolsa de Valores de Colombia es el lugar en el que miles de inversionistas, pequeños, medianos y grandes, se encuentran a diario con las grandes empresas en las que quieren invertir. En la Bolsa de Valores de Colombia se intercambian las necesidades y deseos de unos y otros a través de los títulos valores en un mercado que se denomina el mercado de capitales. Los títulos valores son los papeles que las empresas ponen a circular en el mercado para que los inversionistas puedan obtener utilidades y los empresarios puedan financiar los proyectos de sus compañías. Es así de fácil. El que tiene la plata recibe la invitación del que la necesita para hacer un negocio en el que ambos esperan beneficios. El inversionista recibe un título valor de la empresa en la que invirtió su dinero y por su participación puede obtener unas ganancias. En esta misma operación, la empresa recibe dinero para financiar sus proyectos. Cuando estas negociaciones se hacen a través de la Bolsa de Valores de Colombia, que es el mercado bursátil más especializado, completo y seguro, los usuarios reciben muchas ventajas. Pero por ahora, concentrémonos en los títulos valores. El
comisionista abre una cuenta a nombre de su nuevo inversionista, hace la transacción que acordó con él al tiempo que registra su cuenta ante la Oficina de los Depósitos Centrales de Valores. Estas entidades se encargan de manejar electrónicamente todas las transacciones que el inversionista hace ante la Bolsa de Valores de Colombia y trasladan los títulos valores que éste compra o vende. Sí, muchas gracias, usted me vio muy bien. Bueno, cuénteme en qué le puedo ayudar. Doña Rocío, es que tengo unos recursos pequeños y quisiera saber qué opciones me ofrece usted para invertir. Claro que sí, doña Marta, ¿de cuánto disponemos? Son 5 millones de pesos. Bueno, eso es un capital muy importante, doña Marta. A través de la firma comisionista usted puede acceder al mercado público de valores y realmente solo necesita 1 millón de pesos para poder entrar a hacer muchas cosas. Entonces, como puede ver, creo que podemos arrancar bien. Con esos 5 millones podemos invertir en renta variable, que son básicamente acciones colombianas. Ese es un mercado de alto riesgo y de largo plazo. Renta fija, que es un mercado de inversión en CDTs, bonos y deuda pública. Este es un mercado que también puede tener algo de riesgo dependiendo de donde uno desea invertirse y puede ser considerado de corto y largo plazo. Y finalmente tenemos fondos de valores que, como los dos anteriores, también puede tener un fondo de largo plazo, un fondo de corto plazo, uno de renta fija, uno de renta variable y obviamente muy importante, doña Marta. A través de la firma como hacer muchas cosas. Entonces, acciones colombianas, ese es un mercado de alto riesgo y de largo plazo. Renta fija, que es un mercado de inversión en CDTs, bonos y deuda pública. Este es un mercado que también puede tener algo de riesgo dependiendo de donde uno desea invertirse y puede ser considerado de corto y largo plazo. Y finalmente tenemos fondos de valores que, como los dos anteriores, también puede tener un fondo de largo plazo, un fondo de corto plazo, uno de renta fija, uno de renta variable y obviamente con sus riesgos inherentes. Qué buena cosa. ¿Y qué requisitos necesito para ingresar a esta entidad? Señora Marta, para abrir la cuenta se necesita diligenciar estos documentos que yo le entrego en esta carpeta. Básicamente es diligenciar toda la información que le están solicitando, firmar con sus huellas en donde le piden, adjuntar fotocopia de su cédula. ¿Usted declara renta? Sí, señora. Adjuntar fotocopia de su declaración de renta, la última que tenga. Y si desea dejar un segundo titular en su cuenta, entonces el segundo titular diligencia el formato adjunto también a fotocopia de su cédula, firmas y huellas donde le indica. El segundo titular vale la pena anotar que es una persona que tiene los mismos derechos sobre la cuenta como los tiene el primer titular. Eso me tocará consultarlo con mi esposo y entonces próximamente estaré aquí. Muchísimas gracias, doña Rocío. Encantada de conocerle. Que esté muy bien. Ya sabe. El inversionista es ya socio de una de las mejores empresas del país. Su futuro empieza a esclarecerse y se ve mucho más próspero. Queremos que cada vez más personas crezcan con nosotros. Sin ver a la bolsa como algo lejano, sino como el socio estratégico para lograr sus metas a largo plazo. Y seguiremos trabajando, consolidando los valores de Colombia para proyectarnos como motor de desarrollo económico del país, para que cada colombiano recoja la mejor de las cosechas para el futuro. Por eso somos tierra fértil para la Colombia próspera que todos soñamos. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, como veíamos en el video corresponde a una promoción que hacía hace muchos años la Bolsa de Valores para que cualquier persona, ustedes o yo, desde que tengamos un capital, podamos ingresar, ¿sí? Entonces, de ahí nos salen los temas que vamos a exponer dentro de 8 días. Se los voy a dejar antes de que salgamos al break. ¿Listo? Uno de los temas que alguna de ustedes lo va a escoger
es lo de instrumentos financieros. ¿Quién se va a encargar de la exposición de instrumentos financieros? Yo la puedo hacer, profe. Listo, Marixa, entonces. La otra va a hablar sobre la renta fija y renta variable de la bolsa de valores, que es más o menos lo que explicaba la persona que estaba haciendo el corretaje, y los riesgos que implica cada una de ellas. ¿Quién la toma? Profe, yo la hago. Perfecto. Y por último, entonces, Jennifer, nos colaboras con la parte de qué es un corredor de bolsa y cómo es el trabajo en el proceso de adquirir una acción. ¿Listo? Resaltar entonces lo siguiente. Las empresas generan acciones porque necesitan invertir. Ninguna empresa genera acciones o desea vender parte de sus activos porque, sí, todas las empresas generan acciones porque necesitan invertir en algo. Proyectos, compra de nuevos equipos, modernización de su equipo, etc. Igual que las entidades públicas. Las entidades públicas también generan ese tipo de bonos porque se requiere algún tipo de liquidez para hacer inversiones de gasto público. ¿Listo? Entonces, son las 7:35. Nos vemos faltando 5 para las 8. Faltando 5 para las 8, retomamos en el mismo link. ¿Listo? Vuelven e ingresan al mismo link y ahí las estaré esperando para continuar con la clase. Bueno. Bueno, sí. Vemos ahorita. Muchas gracias, muchachas. Así.